una plataforma de hardware libre. Todo lo que sabemos de software libre, que es un montón, es parecido en cuanto a lo que es el hardware. Lo que sucede con esto es que, ¿por qué revoluciona todo esto de la tecnología de los microcontroladores? Porque al ser abierto, digamos, se pueden compartir los planos, no solo se pueden compartir los planos, sino que cualquiera lo puede fabricar y lo puede modificar. Entonces se han hecho algunas modificaciones particulares para determinados proyectos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si vamos a trabajar en robótica, podemos trabajar con cualquier tipo de Arduino, pero hay unos específicos para la robótica que ya nos facilitan un montonazo de cosas, ¿sí? Esto permitió, digamos, que la industria china empezara a fabricarlo a muy bajo costo. Si yo quiero lo puedo fabricar en casa también, pero por supuesto no tengo a lo mejor la tecnología y no me va a quedar tan prolijo y el costo quizás es más alto. Y hoy encontramos, podemos decir, tres tipos de calidades. El italiano, que es el original, pues esto surge en Italia, que sale más caro. Después un chino de mediana calidad que está muy bueno y el chino más barato de todos que está costando 250, 260 pesos. La verdad que he probado con alumnos de esos que destrozan todo y hasta ahora en 5 años jamás falló ni una sola placa. Y más o menos en los 5 años habremos comprado unas 30. Primero compramos las italianas porque dijimos, no, la van a baquetear, a ver, no hay diferencia. Solo por ahí van a encontrar que tiene o no el símbolo de Arduino, el signo, ¿ven? El infinito. Y esto del infinito tiene que ver porque esto tiene infinitas capacidades. El límite de todo esto es la creatividad que podamos tener. Entonces, avanzamos. Por ejemplo, se llaman board o placas. Hay distintos tipos. La primera y la más conocida de todas y la más económica es la 1, que es la que está del lado derecho. Fue cambiando de forma. Ahí tiene un microprocesador que es como alargado. Ahora hoy es cuadradito. Esa es la más básica, pero si ustedes tienen las mesas para trabajar en Mega 2560, la diferencia de la plata es prácticamente nada, entre 30 y 40 pesos. Lo que tiene es muchísima más capacidad de almacenamiento, más cantidad de entradas y salidas, entonces es como que no limita. Además de los Arduinos, encontramos lo que se llaman los shields. Los shields son esos que están del lado izquierdo, que tienen como una forma estándar, que son plaquetas que se montan. Terminan montándose una arriba de otra, que tiene pines que se insertan y se van haciendo como un sándwich de viga, muchas capas. Dentro de esos shields podemos encontrar diferentes tipos, por ejemplo como que es de Ethernet, que además tiene PoE, el Power on Ethernet, que significa que puede alimentar los routers. Y entonces acá mismo en esta plaquetita tenemos no solo la placa de red, sino un lector de tarjeta SD, micro SD, o sea que podemos poner, almacenar datos. Esto lo conectamos e inmediatamente monta en una dirección de IP un servidor HTTP. Esto quiere decir que ya tenemos datos en la nube, por ejemplo. ¿Sí? Está muy bueno y es muy rápido de poder usar. Y por otro lado tenemos una serie de sensores, el sensor infrarrojo, por ejemplo, que es el famoso sensor de movimiento que tienen todas las alarmas de las casas, que es así, bien pequeño, y lo que tiene, digamos, detecta movimiento, y bueno, esto puede servir para poder usarse en una cochera, para marcar la entrada y la salida de una cochera, para usarlo como un sistema de seguridad de alarma. Los famosos sensores de ultrasonido, esto emite una onda de ultrasonido como murciélago y rebota, y el otro sensor capta la onda esa y lo que mide es tiempo. Estos sensores son muy famosos porque los usan los estacionamientos de los autos. ¿Vieron el sistema de guía de estacionamiento? Que va midiendo tiempo, que en realidad lo que mide es el tiempo y lo convierte luego en distancia. Después hay un montonazo de complementos en función de lo que vaya a trabajar. Por ejemplo, fíjense que tiene un logo conocido. ¿El logo de qué? Claro, esto hace la compatibilidad con Android. Tenemos, por ejemplo, pantallitas de LCD. Es una matriz de 4 por 16 caracteres para poder poner datos, mostrar datos. Y hay un montón de dispositivos. ¿Ven los shields? Cómo se van montando y se va haciendo la capita. Tenemos, por ejemplo, GPS. Tenemos de GPRS, le ponemos un chip de teléfono y mandamos datos a la nube, por ejemplo. O sea que si no tenemos de Wi-Fi, si tenemos red de Wi-Fi, hay hasta de Bluetooth. Por acá tengo uno para mostrarlo, son muy pequeños y se pueden manejar con el teléfono. La verdad que enseñar programación con estos dispositivos se transforma en algo interesante que a los alumnos motiva mucho. ¿Ven? Este es el módulo de Bluetooth, ubican el logo, lo conectás con el teléfono y puedes manejarlo desde el teléfono, con una app o directamente, sino con la consola
de comandos, o sea, con una letra y desde ahí recibe. Y después tenemos, o sea, esa es la placa Mega, ¿ven la que ustedes van a trabajar? En la placa Mega, digamos, todos esos numeritos que tenemos ahí en los costados son pines, ¿sí? Tienen muchos. Esos pines se pueden convertir en entradas o salidas, ¿sí? Entrada quiere decir que reciben información, salida que emiten. Siempre es electricidad, ¿sí? O sea, entra electricidad o sale electricidad. El entorno de programación usa digamos, un IDE de programación. El programa se llama Sketch. De alguna manera el programita se llama Sketch. Una vez que hacemos el Sketch lo tenemos que subir, mandar a la placa, al microcontrolador. Y también está basado en processing. Si alguna vez programaron o vieron, para ver que la sintaxis es muy parecida a lo que sería un lenguaje de C, pero es muy fácil de manejar. Ahora lo vamos a ver. En realidad, digamos, la primera experiencia de acercamiento que hacemos con Arduino no es empezar a programar algo de cero, sino tomar algo que ya está hecho, y la verdad que hay muchísimo hecho. Incluso los mismos, cuando ustedes instalan el programador, el IDE, el ambiente de programación, ya trae muchísimos ejemplos. Si queremos, por ejemplo, comprar un módulo de Ethernet, trae ya un código donde lo cargamos y ya estamos usándolo. O sea, después lo analizamos cómo funciona y le hacemos los cambios, le hacemos los ajustes. Y desde el lado pedagógico a mí me parece que es mucho más interesante aprender programación analizando un programa que ya está hecho, agregándole modificaciones, que teniendo que aprender de memoria un lenguaje de programación. Hoy por hoy, la sintaxis de un lenguaje de programación para mí carece totalmente de sentido aprenderla de memoria, y sobre todo en esto que es de software libre y código abierto, y que hay muchísimos foros, muchísimos material. La práctica, digamos, de decirle, bueno, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer esto con el sensor de movimiento. Entonces, el pibe lo que hace es conecta todo, aprende cómo conectarlo, cómo trabajar con otros, cómo buscar, cómo investigar, bajar un programa, ponerlo dentro del microcontrolador, probarlo y después hacerlo andar a su medida haciendo ajustes, leyendo, buscando, investigando. Es mucho más interesante que ponerme yo a explicar, decir, bueno, para hacer un if tengo que hacer, ¿se acuerdan cómo los que aprendimos programación lo aprendimos de esa manera? Bien, el área de trabajo es muy fácil, tiene ahí unas cositas. El primero es para verificar, o sea que compila, solamente compila y si hay algún error, me falta un punto y coma, me falta una comilla o alguna cosa de esa, me muestra el error. El siguiente es carga el programa, o sea, manda el programa de la computadora a la placa Arduino, y una vez que lo manda, bootea, la placa Arduino se reinicia y empieza a ejecutar. Y bueno, después lo otro es para guardar o cargar un programa, uno puede cargar un sketch o tomarlo. Cuando hablamos, digamos, de procesamiento en computación, todo el mundo habla de tres instancias, digamos, una entrada de información, el proceso de esa información y luego, entrada de datos, procesamiento y luego la salida de la información. Y esto funciona de la misma manera. Esto es un microcontrolador, tiene distintos, eso que está en el medio es la CPU, y tiene distintos pines que después funcionan como entradas o como salidas. Eso lo determinamos nosotros en la medida que vamos a necesitar. Las entradas pueden ser, por ejemplo, un simple pulsador, que lo que va a hacer es, al apretarlo, mandarle electricidad y entonces va a cambiar el estado de un 0 a un 1, ¿sí? O distintos elementos como esto que está allá a la derecha, que sería una especie de lector óptico que podría determinar una proximidad o un seguimiento en línea en el caso de un robot o demás. Y lo que son las salidas son, decimos, actuadores. Podría ser un LED, un diodo emisor de luz, que ustedes tienen algunos ahí que yo les dejé, son como estos. ¿Todos vieron un LED? Sí, ahora después lo vamos a ver en profundidad. Que lo que hace es un diodo que emite luz. Cuando se le da electricidad, emite luz, ¿sí? O un motor, por ejemplo, o distintas cosas. Pero no necesariamente tiene que ser chiquito, porque podemos usar módulos de potencia. Por acá tengo uno, esto, que si alguno lo conoce, son relé, o relevadores, o relay, le dicen también, ¿sí? Que esto puede manejar una carga de potencia mucho más amplia. Esto quiere decir que desde el Arduino le doy la orden y con esto puedo comandar un aire acondicionado, por ejemplo. O una bomba extractora de agua o algo que requiera, digamos, más potencia que un LED, ¿no? Incluso trabajar con 220. Estos dispositivos están ya preparados con unos sistemas que se llaman optoaisladores que separan la fase de baja tensión con alta tensión, de manera que no haya problema de quemar, prender fuego la computadora, por ejemplo, ¿sí? Están preparados, estos accesorios valen 50 pesos, 100, o sea, no son elementos muy caros. Cuando hablamos de señales tenemos dos tipos, las señales analógicas y las señales digitales. No quiero profundizar ni teorizar en esto, pero sí quería contarles para que entiendan la diferencia. Una señal digital adquiere dos estados, uno alto y uno bajo, no tiene puntos en el medio.
O está en estado alto o en estado bajo, 0, el famoso 0 o 1. Por ejemplo, un pulsador no tiene un estado intermedio, es está prendido o está apagado, ¿se entiende eso? En cambio, la señal analógica va a ir variando a lo largo del tiempo y va a tomar valores entre 0 y 5 volt, por ejemplo. Por ejemplo, un sensor de temperatura, lo que va a entregar son valores de electricidad que van a ir variando según aumente o suba la temperatura. Entonces, ahí es donde tenemos que diferenciar si es digital o analógico lo que nosotros queremos, si es una entrada o si es una salida. En el caso de una luz, si la ponemos en digital, la luz solo va a adquirir dos estados, o prende o apaga. Pero podemos hacer que la luz sea analógica y entonces hacemos que prenda un poquito más fuerte o un poquito menos fuerte. ¿Se entiende esto? Entonces vamos a jugar un poco con eso, con lo analógico y lo digital hoy, para que ustedes puedan ver la diferencia entre una cosa y la otra. En cuanto a lo que hablamos de entradas analógicas, por ejemplo, podemos tener el primero, que es una decimos fotocélula. En realidad es una resistencia que varía con la luz. Esto quiere decir que a medida que hay más luz, puede aumentar la resistencia o bajar la resistencia. Si aumenta la resistencia, pasa menos electricidad. De manera que va a ir oscilando eso. No tenemos dos estados, sino muchos estados que pueden ir de arriba a abajo. ¿Se entiende? Esto se usa generalmente en las luces de la calle, ¿no? Cuando se prenden las luces una vez que el sol bajó. Por ejemplo, el motor puede ser una salida digital, que puede girar más rápido o menos rápido. O un potenciómetro, que es lo que está ahí, que es una resistencia variable. Todos los equipos de música tienen para darle volumen. Mayor o menor volumen es mayor o menor resistencia. ¿Se entiende? Estos elementos se pueden comprar, valen muy pocos pesos. El potenciómetro vale 10, 12 pesos. Estos motorcitos son de los juguetes, de los autitos. Y las fotocélulas pueden salir 5 pesos, 6 pesos. Está muy bueno para hacer experimentos y trabajar con sensores. En cuanto a lo que es, fíjense lo fácil que es en cuanto a lo que es el programa, ¿no? Para hacer una lectura analógica, simplemente lo que tenemos que decir es que, por ejemplo, la variable lectura es igual a analog read, que significa lectura analógica, y luego decirle en qué pin queremos que esté. Por ejemplo, pin 7, una de estas fotocélulas, entonces hacemos la lectura y nos va a entregar valores de 0 a 1024. O sea, no me dice el voltaje. Yo no tengo que saber nada de voltaje, pues ya tiene un conversor esto adentro, que la variable lectura va a tomar valores de 0 a 1024. Después yo en el programa decido si es 5, qué quiero que haga, si es 1000, qué quiero que haga, ¿se entiende? O sea, es totalmente transparente la electrónica, por eso que lo hace tan cómodo, versátil, rápido y fácil de poder manejar. Y en el caso de, por ejemplo, si yo quiero activar una salida analógica, le voy a decir analog write. Read es leer, es tomar el dato, ¿sí? Y write es escribir, es salir. En este caso, el pin de salida, por ejemplo, vamos a decir pin 9, un valor entre 0 y 255 son 8 bits, ¿sí? Pues el valor 0, por supuesto, es completamente apagado, el valor 255 es completamente brillante. Y si lo pongo en 180, va a ser más o menos por la mitad. ¿Se entiende esto? O sea, es bastante fácil, no tenemos mucha cuestión. Después hay que tener en cuenta que hay que abrir una llave, poner un punto y coma, pero nada más. Las entradas digitales, como dije, pueden ser, por ejemplo, un pulsador, que es prendido o apagado, o un LED, el LED encendido o apagado también, pero también el LED puede prender con intensidad, o un red switch. El red switch es un pequeño, como una llavecita magnética. En las alarmas, ¿vieron las ventanas, en las puertas? Que cuando abren la puerta se activa de un lado el imán y del otro lado hay esto que es como una chapita que cuando está el imán cierra el circuito. Y en el caso de las entradas y salidas digitales, por ejemplo, si yo quiero hacer una lectura digital, digo que la variable lectura es igual a digital read y el pin de entrada. Entonces me va a dar dos estados, high o low, si está activado o desactivado. Por ejemplo, si pusiera un sensor de movimiento, esto sería digital. Solo me informa dos estados. ¿Pasa gente o no pasa gente? ¿Hay movimiento o no hay movimiento? ¿Se entiende? No hay otra. En cambio, si pusiera un sensor de temperatura o de humedad, por acá tengo uno, ¿sí? ¿Ven? Esto sensa temperatura y humedad, me va a dar valores de diferentes temperaturas. A mayor grado va a ir apareciendo más valores numéricos, ¿sí? Los valores van a ir de 0 a 1024, como dijimos anteriormente. Y la salida digital es un write digital. Digital write, el pin de salida, por ejemplo, el pin 9, y el estado high. High significa encendido, alto, y low es bajo. El diodo electroluminiscente, el LED. Esos LED son esas
lamparitas que ustedes ven, que en realidad no son lamparitas porque no tienen un filamento, sino es un diodo, un semiconductor. Es ese que emite luz, lo han visto un montón de veces, ¿verdad? Linternas LED, luz de emergencia LED, semáforos con LED, remeras con LED. Bueno, se ha usado mucho en iluminación. Esto es como un sombrerito, si lo ven, y tiene dos patitas, una pata larga y una pata corta. La pata larga es el positivo y la pata corta es el tierra, el GND, el 0 volt, ¿sí? Mal dicho negativo, pero es 0 volt, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta para cuando hagamos ahora la práctica. Bien, para descargar y instalar el Arduino, este es el código QR, después ustedes lo hacen en casa si quieren. Lo que vamos a hacer ahora es la primera actividad. Vamos a ver si podemos tomar un protoboard, que es esto que está acá, que es, en realidad proto significa prototipo, board significa placa, una placa para hacer un prototipo. Y por favor presten atención a lo siguiente. Vamos a ver si podemos conectar entre el GND, ¿sí?, de la placa Arduino, un cablecito hasta la línea, ¿sí?, de la pata corta del LED. Si ustedes siguen, acá está como más ampliado para que lo puedan ver. A ver si podemos armar esto. Vamos a mirar el sentido pedagógico, porque en realidad no tiene sentido prender o apagar la luz, o para qué me sirve prender o apagar una luz, sino lo que se despertó ahí rápidamente, cuando Walter, por ejemplo, dice, pero entonces podemos hacer que prenda un poquitito más fuerte, esperar un poquito y que vaya aumentando la potencia, y entonces alguien dijo, pero podemos hacer un semáforo, pero podemos hacer otra cosa, y enseguida nomás empieza a aplicar la lógica de la programación. ¿Cómo pensar en resolver ese problema? Entonces decís, bueno, a ver, ¿cómo hago para que haga eso que dice Walter? ¿Cómo hago para que prenda, por ejemplo, un poquito más bajo, espere un tiempo y aumente la potencia, espere un tiempo? Ya es un problema muy simple, muy fácil de resolver. Sin querer, de a poquito vamos toqueteando el código, vamos empezando a agregar líneas y aprender a programar sin saber programar. Eso es lo que tiene interesante esto y lo pedagógico. Y entonces digo, ¿cómo podemos resolver un problema utilizando esta tecnología?